Entonces empezamos a grabar. El primer ejercicio de la ayudantía, este es cortito pero ingenioso, ¿ya? Entonces, determine D perteneciente a los reales, de tal manera que la ecuación que se señala aquí no tenga solución. ¿Qué casos nosotros conocemos para que algo no tenga solución? De que dé 0 abajo. El discriminante menor a 0. Ya, súper. Entonces, sabemos que la primera condición, entonces, ¿están todos de acuerdo? X tiene que ser distinto de menos 2. Sí. Ya. Entonces, ¿les parece que despejemos D con esa condición y vemos qué nos pasa? O sea, ¿qué pasa en este caso? Miren, entonces, dijimos que X era distinto a menos 2, así que podemos multiplicar por X más 2. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que hice primero fue pasar esta expresión al otro lado, por eso me queda con signo positivo, y puedo multiplicar por X más 2, porque X más 2 es distinto de 0. ¿Ya? Si es distinto de 0, yo puedo multiplicar por ese valor. Y me queda algo así. Entonces el 2x más 1 por x más 2 y el x más d por x más 2. Puedo simplificar también por el x más 2, porque no es 0. ¿Ya? Simplifico. Me queda 2x menos 1 igual a x más d. Tiro esa x para el otro lado y me queda que 2x menos, o sea, 2x menos x, x menos 1 es igual a d, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué valor de d esto no existiría? Esto no tendría solución. Que valga X menos 1 también, ¿no? Pero ¿con qué valor tendría que reemplazar en x para obtener el valor de d para que esto no tuviese solución? ¿Puedes repetirlo, Estefanía? Que no escuché bien. 1. 1, porque sería... ¿Por qué 1? A ver, explíqueme, porque están pensando en 1 o menos 1. Que D sea menos 3. Que d sea menos 3, súper. A ver, explico un poco más esa idea. Si x es menos 2, ¿cierto? D sería menos 3. Y de todos los valores que puede tomar D, menos 3 es el único valor que no puede tomar para que esto funcione. ¿Ya? Es así de sencillo. Entonces, el único valor que D no puede tomar es menos 3. Y como nos están pidiendo que quieren que en realidad no tenga soluciones, el valor que estamos buscando es menos 3. El valor para D, para que esto no tenga soluciones, es menos 3. Eso sería. ¿Dudas? No entendí. Ya. Lo que pasa es que acá nos preguntan las cosas al revés. Nos suelen preguntar, por ejemplo, ¿para qué valores de X esto funciona bien? ¿Cierto? Esa es la pregunta que siempre nos hacen. Ahora nos están haciendo la pregunta inversa. ¿Para qué valores de D? Bueno, voy a partir de la base. Ya, partamos que nos están preguntando ¿para qué valores de X esto no tiene soluciones? Y yo digo, esto no tiene soluciones para X igual a menos 2. Y entonces luego te dicen, ¿para qué valores de D esto no tiene soluciones? Es decir, cuando X menos 2, ¿D qué valor tiene? Y entonces, cuando X es menos 2, nosotros reemplazamos en lo que despejamos aquí, ¿cierto? Y decimos, X igual a menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3 igual a D. Eso quiere decir que para el valor menos 3 de D, esta ecuación no tiene solución. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, ahí sí. Ya, súper. ¿Algo más de este ejercicio? No era muy largo en realidad.
Bien, seguimos. Ya. Si dos resistencias R1 y R2 ¿qué dicen ahí? Que se conectan. Chuta. Conectan en paralelo. En un circuito eléctrico, la resistencia neta está dada por. Van a recordar de física que las resistencias en paralelo se suman a la inversa. Un problema bien sencillo de suma, ¿ya? Y viene la suma en general está por eso. No se asusten con que parezca muy físico y algo, simplemente es un problema cualquier otro, salvo que le ponen nombres a las variables, ¿ya? Ahora deja de ser un X y ahora ese X es una resistencia, ¿ya? Entonces tenemos que, nos dan condiciones iniciales, nos dicen cuánto valen algunas cosas de este problema y tenemos que determinar otro. Si R1, voy a sacar esto, ya. Si R1 es igual a 10 ohms, ¿qué valores de R2 generan una resistencia neta de menos de 5 ohms? Ya. Entonces, en primer lugar tendríamos que reemplazar el R1 por 10, ¿ya? Porque nos están diciendo que ese es el valor de R1, ningún otro. Y nos preguntan por R2, ¿ya? Aquí se refiere con resistencia neta. Se refiere sencillamente al R. ¿Total? ¿Ya? Sí, al R total. A la suma de R1 y R2. Entonces, reemplazamos en primer lugar, ¿cierto? Y nos ponen la condición de que la resistencia neta tiene que ser menor a 5 ohms. Tenemos que, a ver, entonces, R menor a 5 ohms y R1 igual a 10. Reemplazamos, ¿cierto? Aquí reemplacé el R1 y todavía no voy a reemplazar el R con la condición de que tiene que ser menor a 5 ohms. ¿Por qué? Porque lo tengo invertido, ¿ya? No puedo poner directamente la inecuación ahí. Así que lo que voy a hacer yo es sumar esta fracción de acá, ¿cierto? Con mínimo como un múltiplo, todo el asunto, para poderlo yo dar vuelta a la fracción, elevando a menos 1, ¿cierto? Multiplico cruzado, R2 por 1, 1 por 10, y ahí elevé a menos 1. ¿Se dan cuenta? Y entonces me queda. Ahora que tengo que R, porque antes era 1 partido R, ¿cierto? Lo elevé a menos 1 y me queda que R, y esto, fíjense, porque puede que no haya quedado muy claro. Esto era R2 más 10 partido 10 R2. ¿Ya? Esa era la suma de ambas cosas, de ambas fracciones. Y ahí esto yo lo elevé a menos 1 y obtuve eso. Y esto lo elevé a menos 1 y obtuve eso. ¿Cierto? La ecuación, la igualdad la elevé a menos 1. ¿Por qué se me multiplica por 10R sub 2 no sería una suma? Lo que pasa es que se multiplica porque estoy sacando el mínimo como un múltiplo de la fracción. El mínimo común múltiplo entre 10 y R2 es 10 veces R2. Y por eso multiplico cruzado. Entonces el 1 lo multiplico por R2, el 10 lo multiplico por el 1 y ahí sumo R2 más 10 partido 10 R2. No sé si se entiende, Fabián. Y luego esta expresión la leo al menos 1 para obtener la igualdad con R. ¿Se entendió? Sí, lo elevé al tiro al menos 1, por eso me queda el 10 arriba. Eso, entonces, tengo la expresión. Y me dijeron, esta expresión es igual al R neto, que me decían. Y ese R neto es menor a 5.
Eso decía el enunciado. ¿Ya? Sabiendo eso, entonces digo ya, toda esta expresión es menor a 5 y puedo despejar. Entonces, multiplico por el 5, paso multiplicando, me queda 10R2 es menor a 5R2 más 50. Entonces, paso restando ese R2, me queda 5R2 es igual a 50, divido por 5, me queda que R2 es menor que 10. ¿Sí? Eso sería todo el ejercicio. ¿Estamos bien? Ya, súper. Yo tengo una duda. Dime más. ¿Pudiste pasar multiplicando el R2 más 10 porque R2 sí o sí va a valer mayor que 0, ¿cierto? Sí, y además porque por la naturaleza del problema, nosotros acá estamos trabajando con resistencias. Entonces se asume que si tú tienes una resistencia en un circuito, va a ser por lo menos mayor a 0 lo que resista, ¿me entiendes? Y no Sí. pueden haber resistencias negativas tampoco. No existe ese concepto. Entonces, una de las condiciones que tiene el problema. Claro, claro. Ya, Esto va a ser gracias. mayor a 0 y por lo tanto podemos pasarlo a multiplicar. Una ¿Eso? pregunta. Dime. ¿Por qué hay que elevar a -1? Así como porque se hace como 2 veces, ¿no? ¿Cómo? Perdón, está mi hermano, ¿no? De que ¿por qué se eleva a -1? 2 veces. ¿Por qué 2 veces? O sea, perdón. Es que, por ejemplo, yo lo veía así, de que Ujú. uno para sumar el décimo y uno partido en R puede multiplicar cruzado, o sea, entre comillas cruzado, Ujú. pero como... espera. Y ahora sí, de que, por ejemplo, multiplicaría por 10 el uno y el R2 y al otro lado R2 el uno y 10. Claro, puedes hacer eso, como multiplicar toda esta fracción por R2 y toda esta fracción por 10 y luego sumar. ¿Sí? Y luego te queda en el mismo denominador y sumarlo todo. ¿Y por qué? Que no entiendo por qué el menos elevarlo a menos. ¿Por qué le ve a -1? ¿Eso? Sí, Le ve a -1 porque a mí la condición que me dan en el inicio, en donde yo, con la condición que yo voy a poder resolver el problema, es que la resistencia neta sea menor a 5. Yo acá no tengo la resistencia neta, acá yo tengo 1 partido la resistencia neta. Entonces la única forma de que yo obtenga el R solito es elevando a -1. Eso era lo que a mí me interesaba. Con ese R solito, ¿no? El 1 partido R, yo pude encontrar una expresión equivalente. Entonces yo ya, digo, sí, ¿sí? Ya, súper. gracias. De nada. Seguimos con el problema 2. Dale, sigamos. Ya. Problema 2. Entonces, sería todo esto. Ya. Determinar en caso de existir el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo del conjunto C igual a A unión B menos el A inter B, sí, y ahí me describen los conjuntos que corresponden. José, Dime, ¿qué significa ese slash? ¿Ese dado vuelta? restado, como, ¿cuál? Ese slash que está dado vuelta. Ya, espérame. Entre. ¿Cuál está dado vuelta? ¿Este está dado vuelta o estos Sí. están dado vuelta? No, es que Este. está. Ese. Ya, ese significa que yo resto uno al otro. Esa cómo no va. Es decir, yo tengo el conjunto original y le quito ese. Ese slash, es un menos, pero en como conjunto, como en lenguaje de conjuntos, ese es un menos, como si se Ya, estuviera pero es restando. un menos nomás. Ya, lo voy a ¿Sí? anotar. Gracias, José. De nada. Ya, entonces vamos parte por parte.
¿Les parece si primero vemos cuál es el conjunto que corresponde a A? Luego vemos el conjunto que corresponde a B. Luego los unimos, luego los intersectamos y luego los restamos. Paso por paso. ¿Ya? Entonces, en primer lugar vamos a determinar A. Como sabemos que X es mayor a 0, si no se entiende por qué es mayor a 0, fíjense que 1, o sea, 1 partido X está entre 1 y 2. Eso quiere decir que X por nada del mundo va a ser negativo. Entonces ya de por sí, por estar entre 1 y 2, X es mayor a 0. Partimos de esa base. Entonces, podemos multiplicar por X, ¿cierto? Entonces, si aquí teníamos 1 partido X y 2, si multiplicamos por X, aquí me quedaría, por ejemplo, un X, aquí me quedaría 1 y 2X, ¿cierto? Eso es lo que tendría yo acá. X menor a 1 menor o igual a 2X. Donde obtenemos dos inecuaciones, ¿cierto? Podemos separarla en los dos casos para que sea más fácil el análisis. Entonces voy a analizar este ladito y voy a analizar este ladito. El primer caso es que X tiene que ser menor a 1 y el segundo caso es que 2X tiene que ser mayor o iguales a 1, ¿cierto? Y entonces yo despejo ambas inecuaciones. Bueno, esta me queda igual. Y aquí yo lo único que hice fue pasar el 2 dividiendo. Entonces me queda X mayor o igual a 1 medio. Y eso lo reescribo como una inecuación entera. Entonces me queda X menor a 1. Entonces aquí me queda que X es menor a 1. Ahí está. Y por el otro lado me queda que X es mayor o igual a 1 medio. ¿Sí? Ay, no sé qué pasó ahí. Que no se escribió bien. Pero entonces eso lo reescribimos como A es igual a. Entonces, aquí iría incluido el 1 medio, ¿cierto? 1 medio, coma, 1, pero el 1 no está incluido. ¿Bien? Así va a estar descrito nuestro A. Continuemos con el B. ¿Vienesla? ¿Alguna duda? Diego me pregunta, esto es como repaso para el control. Sí, pues si todo esto entra para el control. Lo único que no es inducción. Pero les recomiendo que igual se queden para el ejercicio de inducción porque eso sí o sí entra en el certamen. Y no es bueno dejar de lado el certamen mientras están estudiando, aunque haya control de sábado. Recuerden que el certamen igual pondera más. ¿Ya? ¿Dudas con cómo describimos A? ¿No? Ya. B. Entonces, acá yo sé que asusta un poco como todo el tremendo mamotreto de expresión que está para B, pero en realidad no debería ser tan difícil. Fíjense que, claro, acá hay una expresión en valor absoluto y acá está la misma expresión. Es exactamente la misma, ¿cierto? Idéntica, pero con un menos. ¿Qué quiere decir esto? Me están diciendo, supongamos que todo eso de adentro es alfa. El valor absoluto de alfa, ¿cierto? Es igual a menos alfa. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Tienen alguna idea de qué quiere decir eso? Que pero alfa es es negativo. negativo. Sí, sí, que alfa es negativo. Exacto. ¿Por qué? Porque si alfa fuese positivo, el valor absoluto de alfa sería igual a alfa. Ejemplo, valor absoluto de 2 es igual a 2. Valor absoluto de 3 es igual a 3. En cambio, si alfa es negativo, ejemplo, alfa igual a menos 2, el valor absoluto de alfa sería menos 2.
¿Ya? Entonces, para todas las expresiones cuyo valor absoluto sea igual a menos la misma expresión, significa que la expresión en sí es negativa. Entonces podemos reducir todo este mamotreto a que, voy a elegir otro lápiz. Todo esto en realidad se reduce a que la expresión de adentro tiene que ser mayor, o sea, menor que 0. En realidad, menor igual, porque si fuese 0, el valor absoluto de 0 es igual a menos 0, porque 0 no tiene signo, da igual. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta y reducimos bastante nuestro problema, ya no tenemos que meternos con eso de ahí, vamos a ver cómo nos queda Bepo. Entonces, lo que voy a hacer yo va a ser observar qué puedo reducir de la expresión, porque de todas formas son muchos polinomios y quiero ver el signo de la expresión, ¿cierto? Para saber si es menor a 0. Y entre más pueda simplificarlo, mejor. Entonces tengo, yo ya sé que esto es un cuadrado de binomio, ¿cierto? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y lo otro no tiene pinta de poder simplificarse. Vemos que esto es x más 3, x menos 3. Teníamos un x más 3 en el denominador, así que súper, se me van. Y se redujo un poquito a x menos 3, x más 1 y x cuadrado más 2. Antes de que lean lo de abajo. ¿Qué se les ocurre ahora? ¿Qué otra información extra tengo en esta fracción? Algo importante que pueda sacar de ahí que me simplifique aún más el problema. Porque acuérdense que el problema ahora es encontrar los signos de la expresión. Tengo que determinar cuándo esto es menor a 0. Arriba o abajo tiene que ser negativo. Claro, arriba Pero- o abajo tiene que ser negativo. ¿Y por qué? Porque dice que el número es negativo. Y no pueden ser los dos arriba y abajo negativo. Súper. Y además acá hay un Sacarlo, detalle. no poder multiplicarlo a 0. No, ¿Cómo? Que también o va sea, Puede ser que a el X multiplicar al 0. Ay. Perdón. No, ya. A ver, Marco, Sí, dime. el X cuadrado más 2 siempre es positivo. Entonces se El puede x sacar. cuadrado más 2 siempre positivo. Súper. Entonces, sumando todo lo que me han dicho, el signo va a depender solamente y exclusivamente del x menos 3 y del x más 1. ¿Cierto? ¿Me encuentro en razón? Porque el otro va a ser siempre positivo. Pero x más 1 no sería siempre positivo también. Porque No, sabemos que nuestra x es negativa, ¿o no? no, nuestra x no es la que sea negativa. Toda la expresión es la negativa. Por eso Ah, estamos buscando ahora la combinación de expresiones para los valores de x para que toda la expresión completa me dé negativa. ¿Ya? ya, ya. Ya. Bueno, les hice una tablita de puntos críticos que no habíamos hecho en la clase anterior, creo, pero ahora sí vienen las tablitas de puntos críticos, que son súper útiles. ¿Lo vieron así en clase, cierto? Con tablitas. Sí, Ya, súper. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Bueno, los puntos críticos se supone que tenemos que analizar qué pasa antes de un punto crítico, en el punto crítico y después del punto crítico. Puntos críticos es cuando alguna de nuestras expresiones se hace 0. ¿Ya? Sencillamente eso. Se los voy a anotar como apunte para que luego ustedes puedan recordarlo bien. Cuando alguna de nuestras expresiones se hace 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ponemos, la idea es que vayamos poniendo el signo de la expresión cuando toma ese rango de valores y vamos multiplicando los signos, ¿cierto? Y viendo qué signo toma la expresión completa.
Entonces, tenemos que del menos infinito al menos 1, sin incluir al menos 1, entonces nos vamos a poner, no sé, en un menos 5. Ocupemos el menos 5 que está en ese intervalo. X menos 5 menos 3 es menos 8, muy negativo, ¿cierto? Menos 5 más 1 sigue siendo negativo, negativo. Negativo por negativo, positivo. Entonces, la expresión para valores entre menos infinito y menos 1 es positiva. Para menos 1, el x menos 3 me queda negativo, menos 1, menos 3, menos 4. El x más 1 me queda 0, porque es punto crítico. Y me queda algo dividido 0, eso no está definido. Entonces, ponemos que no está definido por ese intervalo. Seguimos. Para un valor entre menos 1 y 3, voy a ocupar el 2, por conveniencia. 2 menos 3, menos 1, negativo. 2 más 1, 3, positivo. Positivo por negativo, negativo. La expresión va a tomar un valor negativo aquí. ¿Ya? El 3, nuevo punto crítico. 3, este valor tiene 0. Positivo. 0 partido positivo, 0. Y finalmente, para valores entre 3 y más infinito, nos queda que esta expresión es súper positiva. Sería 5 menos 3, 8 menos 3, lo que sea. Por ejemplo, el 5 más 1, también positivo, y positivo por positivo, positivo. Entonces, que estábamos buscando que la expresión esta fuese negativa, ¿cierto? O 0. ¿Ya? Porque al 0 tampoco le afecta el valor absoluto. Entonces, ¿en qué intervalos? ¿Me pueden decir en qué intervalos la expresión completa se hace negativa o 0? Entre menos 1 y 3, incluyendo el 3. Súper. Entonces, entre menos 1 y 3, incluyendo el 3. Súper. Ahí estaba abajo, que fue pero igual. Súper. Ahí está el intervalo, entre menos 1 y 3, incluyendo el 3. ¿Bien? ¿No entendiste la última parte, Fabián? Dime, por favor, en qué te perdiste. No sé cómo sacar el intervalo. Ya. Lo que pasa es que nosotros vamos a sumar las partes en donde la expresión completa nos da el signo que queremos. Nosotros hacemos una tabla de puntos críticos cuando queremos determinar el signo de una expresión. ¿Ya? Aquí nuestra condición nos decía que esto tiene que ser menor o igual a 0. ¿Ya? Para que esto sea menor o igual a 0, tenemos que ver los casos en que es menor a 0 y que son igual a 0. Nos vamos a nuestra tablita de casos y decimos, ya, el primer caso en este intervalo nos da positivo. ¿Por qué? Porque dijimos que para ese intervalo de números, este valor era negativo, este valor era negativo, y negativo por negativo, fíjense acá, negativo dividido negativo es positivo. Para el intervalo, o sea, para el valor menos 1, este número no está definida la expresión porque este valor no puede ser 0, el denominador no puede ser 0. Luego, nos queda que para el intervalo entre 3 y más infinito es positivo. Nosotros estamos buscando los casos en que es negativo y en que es 0. Y entonces finalmente unimos. ¿Por qué unimos? Porque esa es la idea. Nosotros buscamos cada caso y podemos unir cada caso que nos sirva, aunque estén aislados. Entonces acá tenemos el caso en que el valor está entre menos 1 y 3, sin incluir a ninguno, pero además nos están diciendo tú también puedes incluir el 3 en el conjunto, porque en 3 se hace 0 y en menos 1,3 se hace negativo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es menos 1,3, que es un intervalo en donde funciona, unido al 3. Y eso es equivalente a decir menos 1,3. Cerrado, porque está incluyendo al 3. ¿Se entendió mejor? Sí, ya, súper.
Entonces, ¿se acuerdan que la expresión original lo que nos pedía era sacar, por ejemplo, ahora voy a ir a verla. Nos pedían sacar A unión B y que le reste A inter B. Entonces yo les dije, íbamos a sacar A, íbamos a sacar B, y ahora vamos a ver cómo son A unión B y A intersección B. Bueno, se pegó. A ver, ahí está. Eso tenemos que sacar nosotros. Y acuérdense que esto es menos. Entonces, veamos cómo se ve la unión. Tenemos un medio coma 1 unido a menos 1,3. Se los voy a hacer con rectas para que lo entiendan mejor. Entonces, aquí está el menos 1, y acá está el 3, y acá está el 1 medio, y acá está el 1. Entonces nos dice, tienes este conjunto, ¿cierto? Que es el B. Este es el B. Y tienes el A, que es el naranjito. La unión entre los dos va a ser la suma, pero como el B ya contiene al A, ¿cierto? Está dentro de A, la suma va a ser simplemente el B, ¿ya? La suma no excluye nada, la suma contempla todo lo que se pille en el camino, ¿ya? Entonces, la suma de A con B va a ser menos 1 a 3. ¿Y por qué abierto en el menos 1? Bueno, porque B está abierto en el menos 1. Si B no lo incluye toda la suma. ¿Ya? Y la intersección. Bueno, lo mismo, tenemos dibujado. Si la suma incluye todo, la intersección va a ser la que excluye. Entonces, me están diciendo que yo excluya todo lo que tienen en común A con B. O sea, al revés, ¿no? Que excluya todo lo que no tienen en común A con B. Entonces, ¿qué tienen en común A con B? Bueno, A, por ejemplo, no tiene nada entre el menos 1 y el 1 medio. Pero A incluye el 1 medio. Entonces, lo que vamos a incluir nosotros en nuestro conjunto va a ser 1 medio. A partir de 1 medio empezamos a incluir. Entonces, incluimos todo y nos dicen que A llega solamente hasta el 1 y no lo incluye. Entonces, nosotros en nuestra intersección tampoco lo podemos incluir. ¿Cierto? Porque independiente que B tenga del menos 1 al 3, A no llega a tener el 1. Entonces, solamente podemos incluir del 1 medio al 1 sin incluir el 1. ¿Ya? Y finalmente calculamos toda esta expresión, que sería A unido B, que es todo esto, y a todo eso le restamos A intersección B. Y entonces, ¿qué significa restar? Significa que tienes que quitarle todo ese conjunto. Es decir, si yo, por ejemplo, le quito, vamos por parte. Si yo le quito a menos 1,3, le quito hasta menos 1 medio, ¿cierto? Si yo le quito acá, esto me quedó acá. Voy a agarrar esto. Ya, yo le quité, esa es la respa. ¿Se fijan? Le quité el 1 medio, 1. Fíjense. Si yo le quité el 1 medio, porque el 1 medio estaba incluido en el A inter B y yo se lo quité, entonces mi conjunto no puede incluir el 1 medio, ¿cierto? Entonces hasta ahí quedó la primera colita. Esta era la primera colita. ¿Ya? Y la segunda colita, que va a ser esta, veamos.
¿Incluye o no incluye el menos 1? El 1, mi segunda colita. Sí, Sí incluye. A ver, veamos. Entonces, yo dije que le quitaba todo a inter b, ¿cierto? Y a inter b no incluye el 1. Entonces, si yo no lo saco de mi resultado, se queda. ¿Entienden? No lo pude restar. Y como bien me dijeron, entonces sí está en el resultado de la red. ¿Se entendió bien eso? ¿O lo repito? ¿Repetir? Sí. Ya. Una pregunta, ¿y el 3? El 3, entonces terminamos de hacer el intervalo mejor y luego repito lo del 1. Ah, ya, dale. Ya. Entonces, a mí me dicen que yo restaba este pedacito y el 3 ya estaba incluido y no hay nada que lo reste. Entonces yo cierro así. Y bueno, repito lo del 1. Lo que pasa es que yo tengo que restarle a este conjunto entero este de acá. Yo al restar el 1/2, como el 1/2 pertenecía al pedacito que yo estaba restando, el 1/2 se resta junto a todo lo demás. O sea, tengo todo este conjunto que resté, ¿cierto? Y el 1/2 como pertenecía a la intersección, yo también lo resté junto a toda mi resta. Pero como el 1 no pertenecía a la intersección, es decir, en mi intersección no está el 1. Entonces yo no puedo restar algo que no tengo. Por eso es que el 1 queda incluido en mis pedacitos restantes. Eso es. ¿Ya? ¿Se entendió mejor ahora? ¿Sí? Ya, qué bueno. ¿Cómo quedaron con este ejercicio? ¿Lo entendieron bien? ¿Se les hizo un poco difícil al principio? Yo no entiendo una pura cosa. Ya dime. De la tabla sacamos los conjuntos, o los intervalos, perdón, los intervalos, Ujú. ¿cierto? ¿Y por qué se incluye al menos 1 ¿En dónde? en el intervalo? ¿O estoy yo mal con el signo? El menos 1 no los incluimos, po. Aquí nos dice que en menos 1 está abierto y en 3 es donde está cerrado. Ah, ya estoy yo mal con el signo. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sigo con el siguiente? Nos toca diagrama de B. Ah, no, nos toca esto primero. Ya, se me había olvidado. ¿Se acuerdan que pedían supremo, ínfimo, máximo y mínimo? Ya. ¿Cómo encontrar la diferencia entre cada uno? Porque suenan parecidos, ¿cierto? Bueno, supremo se refiere a el valor que tenga el mayor número, el límite superior del intervalo, pero no tiene por qué estar precisamente en él. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, en este subintervalo, no estoy pensando en todo en el intervalo completo, solamente en la primera parte. Aquí el supremo de este pequeño intervalo sería 1/2, que es el mayor de todo el intervalo, independiente que no esté contenido. Supremo, la definición de supremo permite que ocupemos valores aunque no estén contenidos. ¿Ya? Por eso, entonces, si nosotros buscamos el supremo de C, acuérdense que C era todo este asunto, que dijimos que terminaba siendo la unión de estas dos cosas. Ya, el número más grande, como les dije aquí, es 3. ¿Ya? Y en comparación, el máximo tiene que ser
necesariamente contenido en el intervalo, ¿ya? No sirve que esté abierto, sino simplemente no tiene máximo, ¿ya? Es así de sencillo. Supremo puede tener independiente que esté abierto o cerrado. Máximo solamente tiene los conjuntos que tienen la cota de la que estamos viendo cerrada. Entonces, vamos a ver el 3. ¿El 3 es el valor más grande? Sí. ¿El 3 está incluido en el intervalo? Sí. Entonces, C tiene máximo. Y es 3. Y Miren, si el 3 no está contenido, no tiene el máximo. máximo sería 0. No ¿O no 0, tiene? no tiene. Ya. Y veamos entonces qué pasa con el ínfimo. Porque se fijan que aquí sí tenemos el conjunto abierto. Entonces, el ínfimo va a ser el límite inferior del intervalo, pero no necesariamente tiene que pertenecer a él. Es decir, ¿qué cumple con esa definición? El menos 1. El menos 1 es el valor con el valor numérico menor, ¿cierto? De todo el intervalo. No hay un número más pequeño que el menos 1. Y no necesariamente tiene que estar contenido en el conjunto. Entonces, cumpliendo esa definición, menos 1 es el ínfimo. Pero ¿qué pasa con el mínimo de C? C no tiene mínimo, porque la condición que nos están pidiendo para que C tenga mínimo es que esté cerrado en la cota que estamos estudiando. Con cota me refiero al límite, tanto inferior como superior. Entonces, como C no tiene a su ínfimo cerrado, es decir, no incluye a su ínfimo, no existe un mínimo para C. No hay, como no está incluido sencillamente. ¿Se entendió bien? O sea, el máximo y el mínimo tienen que estar contenidos. Y el supremo y el infinito no. No. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Seguimos? Mira Oye, que no hay mucho más que decir. Gael, dime. en el caso del mínimo, Ujú. no se podría, o sea, según la definición sé que no, pero ¿por qué no se podría tomar, por ejemplo, el número menor, el siguiente a ese? No sé si me explico. Porque estamos ocupando reales, no hay un siguiente S. Ah, ya, Acuérdate, ya. ay, no me acuerdo cómo es el término que se ocupa para cuando uno habla de que hay números entre los números infinitamente. Sí, 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 eso lo entiendo. Claro, entonces no puedes decir que el 2,99999999999. Eso, a eso me refería. No, porque Sí. no existe un 2,9999999. O sea, sí Ah, existe, ya. pero vamos No a... hay manera de cómo de saberlo. Exacto, exacto. Ya, ya. Ese era mi duda, gracias. De nada. Entonces, ¿seguimos? Nos quedan 2, pero estos se vienen más livianitos. Tenemos ahora problemas con diagramas de B. Aquí tienen que decir información. Ya, estamos bien. Entonces, una encuesta a 500 personas reveló la siguiente información acerca del consumo de dos productos A y B. 344 personas consumían... Uy, ¿qué pasó con mis piernas esta vez? Eso consumían, qué vergüenza. Consumían A, 206 personas consumían A y B, y 44 personas no consumían ni A ni B. ¿Les parece que vayamos dibujando uno por uno la información? Entonces, universo, ¿cierto? 500 personas. Voy a anotarlo al ladito, todavía no voy a ocupar ese dato. El universo son 500 personas, fíjense, una encuesta a 500 personas, ¿ya? Y dice, va a haber un producto A y un producto B. Entonces tenemos el A y el B. Nos dicen,
344 personas consumían A. Esas 344 personas, ¿quién me puede responder a qué corresponden? Si corresponden solo este pedazo, corresponden a todo esto, quizás a todo esto. A ver, cuéntenme. A ¿Puede todo ver A. la proposición? 344 personas consumían A. Yo creo que todo el circulito de A, Todo el circulito de A, ¿cierto? Incluyendo la incluyendo lo que está intersección con B. como intersectado, sí. Ya, entonces lo voy a anotar abajito porque todavía no podemos anotar todo, porque no sabemos como cuánto está intersectado con B, ¿cierto? Respondiendo a lo que me escribió el Pato por chat, me pregunta si es que el ínfimo al supremo es un infinito, se anota con el infinito. Se dice que no tiene cota, ¿ya? Si estamos hablando de infinitos, se habla de que no tiene supremo ni ínfimo. Ya. Buena pregunta, se me había pasado decir eso. Sigamos con la información. Entonces, anotamos ya, tenemos listo el 334. Ya. 206 personas consumían A y B. Ya, acá tenemos una nueva información. 206 personas consumían A y B. Esa información, ¿dónde la anoto? El medio. En el medio, ¿cierto? Y entonces, si tenemos el valor de la intersección, podemos sacar ahora cuántas solamente consumen A, ¿cierto? A ver, yo voy a sacar la calculadora porque soy muy mala con los cálculos mentales. Pero díganme ustedes por mientras si lo sacan primero que yo. ¿Cuántos consumen solo A? Bueno, uy, pero están las respuestas ahí. Las voy a borrar para que no las vean más. Ya no están. Ya, cuéntenme, ¿cuánto les dio? ¿Nadie lo sacaba? 138. 138. Ya, súper, 138. Entonces ya podemos borrar el 344, ¿no? Ya, 44 personas no consumían ni A ni B. ¿Dónde pongo eso? Fuera. Afuera, ¿cierto? Entonces, 44. Y me falta una información. B, ¿cómo la saco? Con el total. No sé si. Con Ah, el sí. 500. Ya, 500. Entonces, a 500 le resto ¿qué? Todo. El Todo. 138. 138. El 138, los 106 y el 44, ¿cierto? El 44. Sí. 112. Entonces respondemos. ¿Cuántas personas consumían solo A? 138. ¿Cuántas personas consumían B? 318. ¿Por qué 318? Porque se cuenta la del La de medio, la ¿no? intersección y la. Ah, no. y la de Claro, B. porque es la suma. Ah, sí, sí. La sí. intersección más el resto, que está en B. Súper. ¿Cuántas personas consumían B pero no A? 112. 112. 112. ¿Cuántas personas consumían por lo menos uno de los dos productos? Esto está más difícil. 250. ¿Cuántas? 200. 250 y... 456. 456. No, 456. Vean, escuchan bien la pregunta. Lo que estamos preguntando aquí es, ¿cuántas personas consumían por lo menos un producto? Es decir, pueden consumir o A, o B, o ambos. Por eso es, 456. sí, O 456. sea que como 130. mínimo uno. Como mínimo Eso es lo que uno. Claro, Sería lo restar único los que no estamos 44 contando es el 44. Eso es. ¿Dudas? ¿No? ¿No, diagrama de No, Venn? todo bien.
igual es medio menos loco que el resto. Encuentro que es fue un descansito, un descansito. Y acá llegó el temir. No, si no es tan terrible. Miren, yo sinceramente encuentro que es una de las demostraciones más amables. A mí me salió en mi certamen número 1 de Mate 01, o sea, 021. Incluso, a ver, les cuento que me salió para demostrar. A mí me salió a demostrar por qué raíz de 2 era un irracional y me salió a demostrar por inducción, oh, no me acuerdo, tendría que revisar, pero me acuerdo que me salió por inducción algo. Dos cositas. Eso. Hay que demostrar ese bicho. ¿Y cómo se demuestra por inducción? ¿Cómo estamos con la hora? Quedan 15 minutos. ¿15 minutos? Ah, estamos estupendos. Van a poder irse antes. Bueno, 3 pasos. 1, ver que se cumpla para n igual 1. Es como el paso base. 2, asumir que se cumple para un n igual k. Hay que asumirlo. No hay que dudarlo. Esto es verdad. No nos vamos a preocupar de eso. Nos vamos a preocupar del tercer paso. En el tercer paso tenemos que, dado que se cumple para n igual k, tiene que cumplirse para n igual a k más 1. ¿Ya? Entonces yo doy por hecho que para n igual k, un k cualquiera en los naturales, se va a cumplir. Y entonces, dada esa verdad, nosotros ocupamos el k más 1, lo reemplazamos y tenemos que llegar a que sea válida. ¿Qué quiere decir que sea válida? Que la igualdad, por ejemplo, acá se cumpla. Es decir, nosotros tendríamos que reemplazar acá los k más 1 y tendríamos que llegar a que eso es igual a eso. ¿Ya? Veamos. Reemplacen aquí el 1 y me cuentan cuánto les da. N igual 1. Yo lo voy a ir haciendo por mientras con ustedes. Pero si alguno lo tiene antes que yo, me dicen. ¿Cómo van? Hay algo raro, ¿no? Creo que no mal la fórmula. Espérenme. ¿No sería un medio en vez de 1? ¿Dónde? En 1 más un sexto. ¿No sería un medio? Porque somos medio con el otro que Ah, Sí, creo que repetí una expresión. Eso fue como lo que me pasó. Déjenme revisar bien el enunciado. Pero un medio más un sexto debería dar tiempo, ¿no? sí, porque creo que queda 4 sextos y eso queda 2 tercios.
Sí, está bien. Sí, ya. Creo que entonces, Pero se obvia el primer 1 partido 1 por 2, ¿cierto? claro, claro, Ah, ya. Entonces, después de los 3 puntitos se considera todo. ya. Entonces habría que escribirlo como así, ¿cierto? Sí, Ya, al final lo que aparece después de los tres puntitos vendría a ser como la fórmula, ¿no? De la claro, sucesión. claro, claro. Sí, no sé por qué me sale así, ¿eh? Como que tengo dos enunciados, en una sale bien, en otra sale mal. Pero bueno, Pero eso se puede eh, juntar en una. ¿cómo? El, ese que aparece uno partido en n por n más uno partido en n más uno por n más 2. ¿Se puede juntar todo eso? Sí, se puede juntar en uno, pero em, a ver cómo te explico. No es necesario, se te van a hacer muchas multiplicaciones y esto es un poco más sencillo que eso. Mira, Ya. porque si seguimos con el paso 2, nosotros asumimos que quién es igual acá, ¿cierto? Ese era nuestro paso 2. ¿Ven bien la pizarra? Sí. Sí. Ya. Eso, lo que decía el principio de inducción es que tú puedes asumir n igual acá como válida, es decir, que esto es equivalente a esto, ¿ya? ¿Cierto? Y que luego para k igual 1, o sea, n igual a k más 1, si tú lo logras comprobar, entonces está demostrado, ¿ya? Y claro, acá lo que habría que hacer entonces, lo que dijimos es quitar uno de los pasos, ¿cierto? Porque acá como que dan por supuesto que este sería el primer paso, el uno más, el uno reemplazado, ¿cierto? No sé si se me entiende. Como el uno y el 2. Por eso esto sería como no correría. Bueno, entonces, tenemos que corroborar el K más 1 nomás. Veamos qué se puede hacer. Fíjense, acuérdense que nosotros podemos tomar esta información como cierta. Nosotros ya contamos con eso. Fíjense, ¿qué tienen en común esta expresión con esta expresión? Llevan ¿Cuál ¿Lo era? ven? ¿Cuál era? ¿Qué tienen en común esta expresión con esta expresión de abajo? Todo tiene más uno acá abajo. O sea, Claro, y se dan cuenta que, por ejemplo, la expresión hasta acá equivale a todo este pedazo de acá. sí. ¿Sí, cierto? Entonces, si yo doy como cierto esto, yo podría reemplazar todo este pedazo de acá por eso, ¿no? Porque yo partí de la base que esto era verdad. Y dada esa base, yo tengo que demostrar que esto da eso. Yo podría entonces reemplazar toda esta colita, que yo no tengo idea cuánto vale, porque imagínense cuántos términos habrán en esos tres puntos. Pero la gracia es que yo sé cuánto vale esto de acá. Es k más 1 partido k más 2. Y lo reemplazo. Y digo, chao, k más 1, k más 2. Y ahora como que así, ahora sí me conviene dejarlo todo en una expresión, ¿cierto? Porque yo para demostrar la validez de esto tengo que llegar a que es idéntico a eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sumar, ¿cierto? Igual ahí Entonces, falta la otra parte, ¿qué otra parte? porque el uno partido en cama por cama 2. Ah, no. Ujú.
Ah, No está incluido en el 3 puntitos. sí, Son es que como eso términos más que nada anteriores. eso había preguntado antes, No Ah, ya. y entiendo. yo Ujú. pensaba que eran dos por separado. O sea, no, Ya. pero que como que las sumas hacían la forma de la suma. Lo que pasa aquí, para los que no entendieron, es que la gracia de demostrar estas cosas con inducción es que nosotros no sabemos cuántos términos van a haber acá. Esto va a depender de K, de la magnitud de K, ¿ya? Entonces aquí van a haber una serie de pasos o fracciones que van a ir dando por el tamaño de K. Entonces vamos a tener un K más 1, un K más 1, un K más 2, y así cuantos números tengan que haber dependiendo del tamaño de K, ¿ya? Por eso está ese 3 puntos. Yo no sé lo que pasa allá adentro, pero yo solo sé que sumando todo, eh, obtengo que eso llega a ser K más 1 partido K más 2. Y lo que quiero demostrar es eso, ¿por qué diablos se resume todo en K más 1, K más 2? ¿Me entienden? Para eso yo tengo que buscar primero el primer paso. El primer paso aquí sería comprobar que el 1 más el número siguiente a 1, 2, más 1 partido el 2 por el 3, ese es igual a 2 partido 3, ¿cierto? Y el primer paso lo comprobamos. Y entonces, para cualquier número natural, lo que estamos haciendo es decir, ya, yo asumo que esto se cumple para cualquier número n igual a k, porque ese es el principio de inducción. Yo corroboro que el primer paso funcione, luego asumo validez del n igual k y compruebo el n igual a k más 1. Y lo compruebo con la información que me da el n igual a k. Entonces, yo no sé cuántos términos habrán allá metidos. Los que sé es que eso converge a k más 1 dividido k más 2. Converge es que independiente de cuánto sume, me van a dar ese valor. ¿Ya? Entonces, luego yo digo, si esto funciona para k y funciona para k más 1, para un número 1 mayor, funciona para todos. Y por eso yo tomo lo que dije que era válido y lo puedo reemplazar en esta expresión y me deshago de esos 3 puntos malditos que me estaban dando dolor de cabeza y intento llegar a que efectivamente haciendo el álgebra me llega a esa expresión. Y haciendo la álgebra y que me llegue a esa expresión, a mí me permite demostrar que esto efectivamente es así, por el principio de inducción, habiendo hecho una base, una hipótesis inductiva y una tesis inductiva. ¿Ya? Y entonces, fíjense, como un denominador me falta el K más 3 nomás, entonces multiplico K más 1, K más 3, le sumo el 1, ¿cierto? Hice suma de fracciones. Desarrollo esto como un polinomio, me queda. Bueno, acá no es tan obvio, pero miren. K cuadrado más 3K más K más 1, ¿cierto? Más 3. Eso sería K cuadrado más 4K más 4. Que efectivamente eso es igual a K más 2 al cuadrado. Entonces llego a eso, veo que aquí puedo simplificar K más 2, simplifico, me queda 1 todavía y me queda K más 2 partido K más 3 es igual a K más 2, K más 3. Llegué a reducir la expresión de tal manera que yo verifico que es así, que se cumple la regla y por lo tanto queda demostrado. Me imagino que hay muchas dudas porque es muy enredado. ¿Pero se entendió algo?
Uy, terminamos justo, son las 5. Yo quedé con una pura duda. Que es Ya dime, Víctor. ¿por qué? ¿Cómo pudiste reemplazar por camas 2 partido en camas 3? Porque en los 3 puntitos no sabemos lo que hay o Esa es la gracia, no sabemos lo que hay, pero nosotros por inducción podemos dar por sentado esto, que esta igualdad es verdad. ¿Me entiendes? que justo me interrumpieron. ¿Mm? ¿Me lo podéis decir de nuevo? Que justo llegó mi abuelita. Ah, ya, no importa. Entonces, lo que decía yo es que independiente de los 3 puntos que yo tenga, que pueda haber, que haya una sumatoria así terrorífica, que hayan unas derivadas, ¿no? Independiente de lo que se pillen en el camino. La hipótesis inductiva lo que nos permite hacer es dar por sentado que la regla es verdad para un n igual a k, cualquiera, ¿ya? Y eso nos permite utilizar esta igualdad a nuestro favor. Es decir, yo tengo toda esta ensalada, pero independiente, yo esta ensalada puedo verificar y asumo que es k más 1 partido k más 2. Y luego la idea de para poder demostrarlo es que yo reemplazo aquí en el paso 3 un n igual a k más 1 e intento buscar una estructura que se parezca a esto para poder reemplazarlo por su versión más sencilla, pero en n igual a k. Y luego debo concluir el otro lado de la regla. Este lado de la regla era el n igual a k más 1 reemplazado en n más 1 partido n más 2. ¿Ya? Yo reemplacé acá y llegué a ese lado de la regla. La regla principal era esta, ¿cierto? Que toda esa expresión era igual a eso. Y entonces el principio de inducción me dice que si yo logro llegar a simplificar la expresión de un lado para que sea igual a la regla que nos están diciendo que tenemos que demostrar, entonces está demostrado. Y para ello hay que seguir una serie de pasos. El primero, que funcione para el 1. El segundo, que damos por verdad que n igual a k funciona y es verdad la regla. Y para n igual a k más 1, tenemos que hacerla funcionar nosotros, con la información que contamos. ¿Sí? ¿No se entiende mucho? Quizá hay que rebosarla un poquito. A mí me quedó terrible claro. ¿En serio? Qué bueno. En simplificando, ¿de dónde Ujú. salió ese más 3? En la multiplicación de polinomios, k por k cuadrado, Sí. 3k, k y el 3. Lo puse al final nomás porque se me había olvidado. Ah, ya. Ya, chicos, vayan a tomar. No, oncecita no sé. Igual está como oscuro, me confundo. No, pero vayan a descansar si tienen otra clase o no sé. Gracias por la clase, José. Te pasaste. De Muchas nada. gracias. Hay dudas. Cuídense. Gracias. Chao, No, gracias. suerte en el Chao, control. gracias. Eso, escríbanme Igual. su. Ay, qué pesado. Eso, escríbanme si tienen dudas para el control. Les respondo, aunque sea el viernes en la noche. Ándale nomás. ¿Y Josefa? Dime, Joaquín. Te habías dejado un drive, ¿no? Si te mando Bueno, el link por el chat o por el WhatsApp. no, cualquiera, da igual. Ya, lo voy a mandar por el WhatsApp de nuevo. ¿Ya? Ya, porfa. Ya. Gracias. Eso. Chaito. ¿Vas a subir la presentación? Sí, esto está arriba ya. Ya lo subí. Antes de la clase lo subo como 10 minutos antes. ¿Ya? Eso, cuídense. Chaito. Preciosa, tengo una duda.